Me llamo Pablo. Tengo 94 años y esta es la parte que la gente nunca espera escuchar. No vine aquí a consolar a nadie, vine a decir la verdad que yo mismo no quise ver cuando tenía 60 años y todavía creía que lo mejor estaba por venir. La verdad que nadie dice en voz alta porque es demasiado incómoda, porque interrumpe el sueño bonito que nos construimos. Ese sueño de una vejez serena, llena de viajes, de nietos en las rodillas, de tardes tranquilas en una terraza bien iluminada. Ese sueño existe, sí, pero tiene fecha de caducidad, y esa fecha empieza justo cuando crees que la vida por fin se ha estabilizado. Fui abogado en la Ciudad de México por más de 40 años. Trabajé muy duro, construí una carrera sólida, una familia, un nombre, ahorré con disciplina, planeé con cuidado y cuando llegué a los 60 miré hacia atrás y me permití sentir orgullo, la sensación de que había hecho todo bien, que ahora solo quedaba cosechar los frutos. Pero el cuerpo no leyó mi plan. Cuando tenía 62 años, caminaba 5 kilómetros antes del desayuno. Subía las compras por la escalera sin que me faltara el aire. Me agachaba para jugar con mis nietos, Rodrigo, Felipe, la pequeña Beatriz, y me levantaba sin necesidad de apoyarme en nada. Parecía eterno, parecía que lo tenía garantizado. No era así. A los 75, caminar una cuadra entera ya era una hazaña. A los 80 necesitaba hacer una pausa a mitad de la escalera, agarrándome del barandal con ambas manos, respirando hondo como si cada escalón fuera una negociación. A los 84, un derrame cerebral decretó el fin de mi independencia de una vez por todas. Desperté en un hospital, con el lado izquierdo de mi cuerpo simplemente ausente, no paralizado, ausente, como si alguien hubiera borrado la mitad de mí durante la noche. Lo que nadie te cuenta es que, después de los 60, cada músculo que pierdes es casi imposible de recuperar. La densidad ósea se va y no regresa. El equilibrio que antes era instintivo pasa a exigir atención, esfuerzo, concentración. Si no desafías a tu cuerpo ahora, mientras todavía responde, mientras todavía tiene capacidad de adaptación, vas a llegar a los 80 atrapado dentro de una estructura que ya no obedece tu voluntad. Y esa cárcel, amigo mío, no tiene barrotes, solo tiene silencio. Yo no hice suficiente ejercicio. Creía que tenía tiempo. Creía que con mi energía natural bastaba. No bastaba. Y mientras el cuerpo iba cediendo, otra cosa también se iba yendo, de manera más silenciosa, pero igual de irreversible. Los amigos. Siempre tuve un grupo muy cercano. Hombres y mujeres que atravesaron conmigo las décadas más importantes de la vida. Juntos enterramos a nuestros padres, celebramos aniversarios de bodas, aguantamos enfermedades, nos divorciamos, nos reconciliamos. Esas personas sabían quién era yo a los 35 años. Conocían los miedos que nunca confesaba en casa, las ambiciones que guardaba solo para mí, las historias que no cabían en ninguna cena familiar. Bárbara falleció de un infarto a los 75. Todavía recuerdo la tarde en que me enteré. Estaba sentado en el despacho, con una pila de expedientes en el escritorio, y sonó el teléfono. Fue rápido. No sufrió, dijeron, como si eso fuera consuelo suficiente. Irene murió en 2020, a los 81 años, de cáncer. Pasó los últimos meses entre el hospital y la casa de su hija, y no pude visitarla como debía. El mundo estaba paralizado, y yo era un viejo con miedo. Le pedí perdón después, no sé si ya era demasiado tarde. Hoy, con 94 años, soy el único que queda de aquel grupo, el último, y no hay forma de describir lo que es eso. No es la soledad común y corriente, es una soledad histórica, es el sentimiento de cargar tú solo con una memoria que pertenecía a muchos. A los 60 no hice nuevos amigos, creí que tenía suficientes. No me di cuenta de que los ciclos se cierran antes de lo que esperamos, y cuando se fueron cerrando, uno por uno, ya no había espacio para reemplazos. La amistad no se reemplaza, se cultiva con años, con presencia, con constancia, y yo dejé de cultivar.
Hay otras pláticas que también dejé para después, pláticas que tenían que suceder y que, por cobardía o por prisa o por simple necedad ante lo inevitable, nunca ocurrieron a tiempo. A mi mamá le dio un derrame cerebral a los 89 años. De la noche a la mañana perdió el habla, y con ella se llevó todas las respuestas que nunca nos tomamos la molestia de preguntar. Vivimos 3 años sin saber qué quería para el final de su vida. ¿Debíamos mantenerla conectada a máquinas? ¿Quería que la veláramos en casa o en una funeraria? ¿Dónde estaba el testamento? Había una libreta del banco que nadie podía encontrar. Había un deseo, susurrado alguna vez a mi hermana mayor, que quizá era verdad o quizá era una confusión de la memoria, nunca lo sabríamos. Esos 3 años estuvieron marcados por pleitos entre hermanos, por culpas silenciosas y resentimientos que nunca llegamos a nombrar bien, por decisiones tomadas a ciegas, con la conciencia pesada. Todo eso pudo haber sido diferente. Una plática de sobremesa, en la cocina, con un cafecito y sin prisas. Una plática que ninguno de nosotros quiso tener porque nos sentábamos frente a la muerte y preferíamos mirar para otro lado. Si estás sano ahora, úsalo. Usa tu lucidez. Habla con tus hijos sobre lo que quieres. Habla con tu pareja. Escríbelo. Fírmalo. No dejes que la gente que amas tenga que adivinar tu voluntad en un momento de dolor. Y había todavía otra ilusión que yo cultivaba con esmero, la jubilación. Pasé 40 años esperándola como quien espera el final de una guerra. Se acabarían las fechas de entrega imposibles. Se acabarían los clientes a las 11 de la noche. Se acabaría la sensación de que el mundo dependía de una pieza que yo tenía que encajar a como diera lugar. Cuando finalmente me jubilé a los 70 años, pasó algo que no había previsto en ninguno de mis planes. Ya no sabía quién era yo. Durante 4 décadas, yo fui el licenciado Pablo. Esa era mi identidad. El hombre de los litigios, de los argumentos, de la lógica impecable. Y de repente, sin el despacho, sin los casos, sin el ritual diario de ponerme la corbata y salir de casa con un propósito, solo quedó un viejo mirando por la ventana. Fueron 3 años difíciles, 3 años de redescubrimiento que nadie me había advertido que serían necesarios. Intenté la jardinería, intenté la lectura, intenté viajar. Todo parecía vacío al principio, porque buscaba afuera lo que necesitaba construir adentro. Un nuevo sentido de quién era yo, desvinculado de mi profesión. Si andas en tus 60, no te esperes a la jubilación para empezar a tener esta plática contigo mismo. Pregúntate ahora, ¿quién soy yo sin mi trabajo? ¿Qué me mueve cuando ya nadie depende de mí? La respuesta que encuentres puede ser la más importante de tu vida. Existe una crueldad particular en la lucidez tardía. No es el dolor de no saber, es el dolor de saber ahora, aquí, con 94 años, sin forma de volver atrás para corregir lo que se hizo con buena intención y mala administración del tiempo. Pude haber amado más, con presencia, no solo con la intención. Pude haber perdonado antes de que la muerte cerrara ciertas puertas sin avisar. Pude haber escrito, registrado, guardado. Pude haber dicho ciertas cosas mientras todavía había tiempo de escuchar una respuesta. Pero no puedo. Y entonces hago lo único que me queda, hablar. Estuve 63 años casado con María. 63 años. Cuando lo digo en voz alta, parece una vida entera, y lo es. Lo era. Pero a lo largo de esos años nos enfrascamos tanto en el trabajo, en los hijos, en las cuentas y las exigencias y los ruidos cotidianos del mundo, que el tiempo que nos quedaba para nosotros dos era escaso. Siempre había algo más urgente. Siempre existía el mañana. De lo que no me di cuenta es de que la ventana para las grandes aventuras, los viajes que planeábamos, las mañanas sin prisa, las comidas que duraran horas, esa ventana se cierra de manera silenciosa y gradual. No oyes el cerrojo. Simplemente un día descubres que ya no se puede. Los últimos años con María fueron de cuidados, de hospitalizaciones, de limitaciones crecientes que acortaban el espacio entre nosotros de una forma que no había anticipado. Y entonces, una tarde de jueves, salió a hacer el mandado y ya no regresó. Un infarto.
Fulminante, dijeron. No sufrió, yo me quedé. Si pudiera volver a mis 60, habría agendado menos juntas y más cenas. Habría dicho que sí a más viajes y que no a más casos urgentes. La habría mirado de verdad, con la conciencia de que ese momento específico no iba a volver. El amor no es eterno por el sentimiento, es eterno por el tiempo que inviertes en él mientras todavía puedes. Había también una herida que dejé abierta por demasiado tiempo. Mi hermano Sergio y yo pasamos 8 años sin hablarnos. 8 años por un pleito por una herencia, una discusión sobre dinero y sobre la forma en que cuidamos a nuestra madre en sus últimos meses. Cosas que, a la distancia del tiempo, parecen tan pequeñas que me avergüenza recordar los detalles, pero en ese momento parecían enormes, parecían principios. Parecía que ceder sería traicionar algo fundamental en mí. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Sergio murió a los 79 años. Yo no estuve ahí. No tuve la oportunidad de pedirle disculpas, de escuchar las suyas, de sentarme con él una vez más y recordar la infancia que compartimos. Los mismos miedos, los mismos padres, el mismo olor a casa. Se fue con nuestra historia a medias, y yo cargo con esa historia incompleta hasta el día de hoy, todos los días, como quien lleva una piedra en el bolsillo que no puede sacar. Si hay alguien con quien no hablas, por orgullo, por rencor, por necedad, llámale ahora, mándale un mensaje ahora mismo. No esperes que el tiempo arregle las cosas, porque el tiempo no arregla las cosas, el tiempo solo les pone un punto final, y cuando la puerta se cierra para siempre. Con mis hijos cometí un error diferente. Me pasé los 60 tratando de guiarlos. Tenía 40 años de experiencia profesional, había atravesado décadas de errores y aciertos, y creía que mi papel era transmitirles todo eso, ahorrarles el tiempo que yo había perdido aprendiendo. Lo que no entendía es que ellos no necesitaban que les ahorrara nada. Necesitaban que los acompañara. Ellos no querían que yo les dijera cuál era el camino correcto. Querían que estuviera ahí cuando se tropezaran en el que ellos eligieron. Querían presencia, no cátedra. Querían que los escuchara sin juzgar, que me quedara sin opinar, que los abrazara sin condiciones. Un padre que no para de dar consejos enseña, sin querer, que su presencia viene con condiciones. Un padre que simplemente está presente enseña que el amor no tiene prerequisitos. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y hay algo más que aprendí más tarde de lo que debía: la importancia de registrar, de escribir mientras todavía hay que escribir. Tengo 11 nietos y 6 bisnietos. No puedo recordar todos los cumpleaños sin consultar una lista. Ya no me acuerdo del nombre de todos los maestros que me marcaron, del sabor exacto de ciertos momentos que fueron importantes, de los detalles de las historias que juré nunca olvidar. La memoria no se esfuma de golpe, se va yendo de a poquito, como arena entre los dedos. Te das cuenta de que la perdiste solo cuando intentas sujetarla y ya no hay nada. Escribe tu historia mientras todavía está viva en ti. Escribe sobre tu infancia, sobre los miedos que tenías a los 20 años, sobre el día que conociste a la persona que amaste, sobre las recetas de tu mamá que ya nadie más sabe preparar. Escríbeles a tus nietos que aún no nacen, a los bisnietos que tal vez no llegues a conocer, porque tu vida, con todas sus imperfecciones, elecciones y pérdidas, es un documento que solo tú puedes escribir, y cuando te vayas, se irá contigo, a menos que lo dejes aquí. También pasé décadas tratando de no pensar en la muerte. Dejaba el tema de lado con la habilidad de un abogado experimentado que sabe exactamente cuándo cambiar la conversación. Me fingía a mí mismo que había tiempo, que era demasiado pronto, que yo estaba bien y por lo tanto el asunto podía esperar. Pero el miedo no desaparece cuando lo ignoras. Solo cambia de forma. Se convierte en ansiedad sin nombre,
en insomnio sin causa, en una inquietud difusa que no sabes de dónde viene porque te negaste a mirar su origen. La valentía no es la ausencia de miedo, la valentía es hacer las cosas a pesar de él, vivir con plenitud aún sabiendo que todo es temporal, amar con intensidad aún sabiendo que la pérdida es inevitable, enfrentar el deterioro con dignidad en lugar de negación. Vas a envejecer, vas a perder gente, te vas a deteriorar y te vas a morir. Eso no es un fracaso, es la condición humana, y la única manera de vivir bien dentro de esa condición es mirándola de frente. Cuando somos jóvenes, el tiempo es lento porque todo es nuevo. Cada experiencia abre un archivo diferente en la memoria. El primer beso, el primer trabajo, el primer hijo. Lo nuevo exige atención y la atención dilata el tiempo. Cuando envejecemos, el repertorio ya está formado. Las experiencias encajan en patrones conocidos. El cerebro ahorra esfuerzo y el tiempo, sin el ancla de la novedad, se acelera de una manera que solo comprendemos cuando miramos hacia atrás y no encontramos las décadas que deberían estar ahí. Pasé de los 70 a los 80 en un parpadeo, y los 90 llegaron antes de que terminara de acostumbrarme a los 80. Ahora, con 94, a veces me parece que fue ayer cuando tenía 60, lleno de proyectos, de energías moderadas pero todavía presentes, de un futuro que parecía generoso. No era generoso, era simplemente más grande de lo que yo alcanzaba a ver. Soy Pablo. Fui abogado, esposo, padre, abuelo, bisabuelo. Fui testigo de cómo se transformó México, desde los tiempos de Lázaro Cárdenas hasta hoy. Perdí amigos, hermanos, padres y a la mujer con la que pasé más de 6 décadas. Y ahora, desde donde estoy, en este cuerpo que ya no obedece, en esta memoria que cede de a poco, en este silencio que ha crecido a mi alrededor con la partida de casi todos los que conocí, solo tengo una cosa que decir. Vive ahora, no mañana, no cuando te jubiles, no cuando los hijos crezcan, no cuando la vida se acomode, ahora, porque el tiempo, contrario a lo que crees, no es tu aliado, es un río que corre por su cuenta, y mientras tú esperas el momento perfecto, ya se te fue. No cometas el error que yo cometí de creer que tenía tiempo de sobra para todo. Usa tu tiempo como si fuera el recurso más valioso que posees, porque lo es, y porque un día se va a acabar, y el único arrepentimiento que no te puedes dar el lujo de tener es el de no haber vivido mientras podías.